Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos para aprender más de tu palabra. Gracias por la vida de Elido y por toda la enseñanza que tú has impuesto en su vida a través de otras personas. Te pido que le des palabra, que le des facilidad para hablar y impartir en nosotros sabiduría también. Te pido que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros mientras aprendemos y nos esté enseñando también y nos esté dando la seguridad de que todo lo que aprendemos hoy viene de ti. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a aprender. Te pido que abras nuestras mentes, nuestros oídos, para poder entender, para poder recibir tu palabra y que prepares todo esto en nuestros corazones para que queden ahí por siempre y que aún lo podamos compartir con otras personas en un futuro cercano, cuando tú así lo dispongas, Señor. Gracias por este tiempo, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordándoles o diciéndoles que esta clase se está grabando para entonces nosotros en el futuro, la próxima semana, yo pongo en mi YouTube, se me olvidó, pero ahí en YouTube pongo la clase, pero también la pongo en el grupo y ustedes entran. Así es que vamos a, esta clase se llama Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos nosotros como cristianos? ¿Cuál es el fundamento? Y cuando hablamos de un fundamento, estamos hablando de aquello sobre lo cual está edificada la iglesia del Señor. Entonces, de eso estamos hablando. Karl Barth, en el 1886 hasta el 1968, él dijo que las palabras, hablando de lo que es la teología, él decía que en la iglesia de Jesucristo no puede ni deben haber no teólogos, que en la iglesia de Cristo no puede ni deben haber no teólogos. Me he encontrado con personas que me han dicho que ellos no creen en los teólogos, que ellos no comparten el hecho de que hayan teólogos. Entonces, duramos un rato, él y yo hablando, y después de un rato, pues discutiendo algunos temas, no una discusión mala, sino hablando sobre algunos temas que él entendía. Él es mi mecánico, él es el mecánico de mi vehículo, y en lo que él arreglaba el vehículo y compartía lo que él creía, y yo compartía con él lo que la Biblia dice, porque una cosa es lo que tú crees o lo que yo creo, pero otra cosa es lo que dice la Biblia. Lo que yo creo o lo que cree alguna persona es poca cosa si no va conforme a lo que dice la Biblia. No es lo que yo pienso, es qué dice la Biblia. Entonces, la Biblia es esa palabra que puede cambiar nuestros corazones. Entonces, vamos a hablar de la definición de teología. A lo mejor ya ustedes tengan su propia definición, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la teología? Porque a veces decimos, no, que los teólogos, que aquí hablan de teología, pero ¿qué es teología? Viene de dos palabras griegas, teos y logos. Son estas palabras que a veces la escuchamos juntas, teos y logos. La teología, entonces, es el estudio de Dios. Cuando hablamos de que vamos a discutir teología, vamos a hablar de discutir, ¿verdad?, el estudio acerca de Dios. Es aprender a conocer específicamente acerca de Dios. Es aprender a conocer a Dios de una manera más completa, porque desde el momento en que Cristo Jesús viene a nuestro corazón, desde el momento en que nosotros le damos ese espacio y ese lugar a Cristo en el corazón, desde el momento en que somos sellados por el Espíritu Santo, ya nosotros tenemos a Dios y ya tenemos una experiencia de alguna manera con Dios, pero la teología nos va a ayudar a aprender a conocer más a Dios de una manera completa. Entonces, eso es lo que va a hacer la teología. Por ejemplo, yo soy dominicano, ¿verdad? Ahora Valeria
está en mi país, ¿verdad? Valeria está en Santiago. Valeria a lo mejor ha ido a Puerto Plata, específicamente de Sosúa para acá. A lo mejor la han llevado a Cabarete. Bueno, conoció algo que mucha gente no conoce viviendo aquí en Santiago, que es Camp David, pero no ha pasado de ese pedacito ahí. Estaba cenando allá, sabes que estaba cenando. A mí me encanta Camp David por la cena, pero ya tú sabes. Bueno, no es la cena, es el cómo se ve Santiago, es eso nada más. Cómo se ve Santiago. Sí, la vista. Exactamente, la vista es hermosa. Entonces, cuando hablamos, ella no puede decir que ella conoce, aunque viva aquí, ella no puede decir que conoce a la República Dominicana. Ella vive aquí, ella ya es parte, ¿verdad?, de un sistema, es parte de una cultura, es parte de un estilo de vida, pero ni es dominicana, ni tampoco conoce a la República Dominicana. No sé si me doy a entender. Ahora, puede haber un momento en que ella empiece a hacer turismo y que la lleven por aquí, la lleven por allá, la lleven a Barahona, a Santo Domingo, a diferentes lugares. Y entonces ella va a tener ya un récord y va a conocer mucho más el país que lo conoce. Hay mucha gente en el evangelio que conocen a Dios de una manera. Job, un hombre que la Biblia dice que era perfecto, que era justo, que era temeroso de Dios, un hombre que incluso hacía sacrificios por sus propios hijos ante Dios por si ellos habían pecado, un hombre que tenía una vida muy íntegra, justa, aparentemente santa, pero en un momento dado, cuando a Job le pasan todas las vicisitudes, en un momento Job le dice al Señor: de oídas te había conocido, por lo que mi mamá me enseñó, por lo que mi papá me enseñó, por lo que escuché en la escuela, por los que los que me dieron escuela bíblica me decían, yo te conocía. Pero él dice, ahora yo he aprendido a conocerte mucho más de manera completa. Y él dice, ahora mis ojos te ven. O sea, te conozco más ahora, Dios. La experiencia, esa es la parte. Entonces, teología es aprender a pensar y a hablar acerca de Dios. Es pensar y hablar acerca de Dios. Hay mucha gente que se sabe muchos textos bíblicos, hay mucha gente que recita la Biblia, hay mucha gente que lee la Biblia muchísimo. La pregunta es, ¿vemos a Dios en las Escrituras? ¿Nos permiten las Escrituras en lo que leemos conocer a Dios? ¿Abrimos nosotros la mente para que Dios de verdad se manifieste y quite el velo de nuestros ojos para conocerle más? La teología es lo que permite. Yo puedo bien leer un texto. Yo leía el Salmo 91, lo leía prácticamente diario. Desde la edad de 5 años, mi madre me ponía a leer el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 35. Todos los días uno de esos salmos yo tenía que leerlo. Pero el hecho de que yo lo leyera no significa que yo supiera pensar acerca de Dios y que yo supiera hablar acerca de Dios. Por ejemplo, yo creía que Dios tenía alas. Yo creía que Dios era como un gran árbol. Yo creía que Dios era alguien que metía mucho miedo. Porque el Salmo 91 me presenta a un Dios como Narnia, a un Dios como esos de la literatura griega. Me presenta a ese Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo, mi Dios, y empieza debajo de sus alas, estará seguro. O sea, hay muchas cosas allí que tú dices, wow, ¿y qué es esto? Entonces, la teología me ayuda a desglosar eso, a desglosar lo que es el Dios omnipotente, a desglosar lo que significa que Dios es mi sombra, a desglosar lo que significa que yo estoy bajo las alas de Dios, a desglosar lo que significa que en Él yo estoy seguro. Entonces, todo esto lo que me permite es aprender a pensar y aprender a hablar acerca de Dios. Entonces, la teología
en una definición más específica, en el sentido más amplio, teología es aprender a entender y a practicar todas las cosas en relación con la voluntad de Dios. Repito, es aprender a entender y practicar todas las cosas en relación con la voluntad de Dios. A eso también se le llama la cosmovisión cristiana, la manera en la que el cristiano puede ver todo alrededor de sí a la imagen de lo que Dios quiere que hagamos y que seamos. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo a entender, aprendiendo a practicar todas las cosas en relación con lo que es la voluntad de Dios. No estamos hablando de ver a Dios en la mata, no estamos hablando de ver a Dios en el viento, no. Dios no es el viento, Dios no es la mata, Dios no es las estrellas. Ahora, en las estrellas yo puedo ver la gloria de Dios. En los árboles yo puedo ver la gloria de Dios. En el mar, en la playa, yo puedo ver la gloria de Dios. ¿Entienden? Entonces, la cosmovisión cristiana es entender y practicar todas las cosas en relación con lo que Dios quiere conmigo. Es ahí donde dice la Biblia, todas las cosas que hagas, hazla pensando, hazla con una cosmovisión cristiana en cuál es la buena y la perfecta voluntad de Dios. Háganlo como para el Señor. O sea, pensando en el Señor, teniendo una visión no humana, una visión no terrenal, una visión no conforme a los hombres, a lo que el hombre puede ver, sino una cosmovisión cristiana, mirando las cosas como Dios la ve. Bien, entonces C.S. Lewis, dentro de todos los escritores, para mí es uno de los mejores en su tiempo, uno de los mejores predicadores, ¿verdad?, del siglo. Él dijo, yo creo en el cristianismo, dijo C.S. Lewis, como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, pero porque por él veo todo lo demás. Yo creo en el cristianismo como creo en que ha salido el sol, no porque lo veo, pero porque por él veo todo lo demás. Lo que dice Lewis es que hay un momento en el día en el que las nubes, en el que todo me impide ver el sol, pero el hecho de que yo no vea el sol durante el día no significa que el sol no esté ahí. Él dice, el sol, aunque yo no lo vea, el sol me permite ver todas las cosas. Y él dice, asimismo, yo creo en el cristianismo, como que ha salido el sol. No por lo que veo, no porque lo vea, sino porque por él veo todo lo demás. O sea, cuando mi cosmovisión es una cosmovisión cristiana, cuando yo vivo una vida como para el Señor, cuando yo entiendo que mi camino lo hace Dios y mi camino está siendo alumbrado por la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando todo esto es la manera en la que yo me muevo, yo voy a creer en el cristianismo como creo en el sol, no porque lo vea salir, sino porque por él yo veo todo lo demás. ¿Ven? Definición de teología, por lo que hemos visto, ¿verdad? Es aprender a entender, practicar todas las cosas en relación a Dios. En este sentido, la visión del mundo cristiano será fundamental para toda su educación. Y esto es esencial. La visión, la manera en la que vemos el cristianismo será fundamental para toda su educación. Yo no puedo educarme en teología si mi manera de ver el cristianismo es una cosmovisión amplia, es una cosmovisión abierta. ¿Por qué? Decía en estos días, cuando yo me convertí, yo vine al evangelio, o Cristo vino a mi corazón en el año 1991. Y yo recuerdo que en ese tiempo todo era malo, todo era pecado. La cosmovisión que yo tenía del cristianismo era no y no. Era, si haces esto, peca. Si haces aquello, te pierdes.
Si haces lo otro, te va al infierno. Si haces aquello, te perdiste la salvación. Y eso me mantenía en un susto, eso me mantenía en una alerta, en una preocupación. Y yo me sentía, cada día me sentía más inmundo, más malo y más pecador. Porque la manera en la que mi visión del mundo cristiano era una visión del no, era una visión del Dios malo, era una visión del Dios que lo que quiere es que tú peques para castigarte y para mandarte a un infierno que arde para siempre. Ahora, cuando yo empecé a educarme, cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé a dejar de leer las escrituras y a oír lo que cualquiera me enseñaba, sino que empecé a escudriñar las escrituras, empecé a mirarla a la luz de lo que realmente Dios decía y empecé a consultar a algunos autores, me di cuenta del amor de Dios, me di cuenta de la misericordia de Dios, me di cuenta de la gracia de Dios, me di cuenta de que el plan perfecto de Dios, de que lo que Dios quiere es que yo me salve. Dios no quiere que yo me pierda. A Dios no le interesa que yo vaya al infierno. Y con eso no digo que no existan los lugares. Estoy diciendo que el plan de Dios por las escrituras es que nadie se pierda, más bien que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, esa es la manera en la que yo tuve que educarme y entonces tuve que salir de esa vieja manera de solo verme como un condenado, verme como un pecador, aunque yo soy pecador, aunque yo vivo todavía en un mundo roto o caído, pero dice la Biblia que si yo llegara a pecar, tengo un abogado llamado Jesucristo, el cual intercede por mí ante el Padre cuando yo me arrepiento y pido perdón por mis pecados. Entonces, en este sentido, la visión del mundo cristiano será fundamental para toda su educación. Hay gente que no estudia teología porque ellos dicen que con rodillética y con ayunética, con eso tienen. O sea, con ayunar, silicio y rodilla, con eso tienen. Yo creo que ayunar es bueno. Yo no puedo ayunar porque a mí me dio este problema en el estómago y entonces gastritis. Entonces el médico me dijo que no podía dejar de comer a cierto tiempo. Los que tienen un ejemplo azúcar alta o baja tampoco pueden dejar de comer. Entonces, pero ayunar no es malo, con un propósito definido. Los que les gusta hacer el silicio, dormir en el piso. Yo dormí por muchos años en el piso, pero ya no puedo. Ya no puedo. Entonces, y también orar, yo oro. Ahora, yo entiendo que también escudriñar las escrituras es sumamente importante. ¿Bien? En un sentido más estricto, la teología está estudiando lo que la Biblia dice acerca de Dios y de las áreas relacionadas con él. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Eso es teología. ¿Qué dicen las escrituras acerca de Dios? Yo recuerdo que mientras yo estudiaba en la UAS, en la universidad, yo soy graduado en filosofía y letras en la universidad. Y yo recuerdo que un día me llevaron a un debate en la universidad, en uno de los en uno de los lugares amplios de la UAS. Y en el debate había un ateo, había un sociólogo, había estos que tienen que ver mucho con la ciencia, y había un cristiano. Pero mi profesor de filosofía dijo, yo quiero que usted participe. ¿Cuál es el tema? Ok, la existencia de Dios, demostrando la existencia de Dios. Y le dije, yo no quiero ir para allá. ¿Y por qué? Es que yo no necesito mostrar la existencia de Dios. Es que yo no tengo ninguna necesidad ni nada para yo mostrarla. Es que Dios mismo se ha mostrado a la humanidad en diferentes maneras. Y él me dijo, no, Enércido, usted va a compartir, vaya, porque se necesita que alguien defienda a Dios. Le dije, otro error. Mi Dios no necesita que nadie le defienda. Dios es suficiente para él mismo defenderse. Además, defenderlo de quién si él es Dios.
Yo no tengo, yo sería un freco, yo sería un atrevido si yo osara pretender defender a Dios. Y el profesor me dijo, no, pero vaya entonces para compartir. Ok, yo voy. Y empezaron a teorizar. Yo simplemente le dije al público, yo no he venido aquí a mostrar la existencia de Dios. Yo no he venido aquí a mostrar lo que está a la vista. Yo estoy seguro de algo. Si usted se mira en un espejo, si usted puede entender la complejidad del ser humano, lo complejo que es el cerebro humano, lo complejo que es el cuerpo del ser humano. Es más, si usted se pone a tratar de comprender la existencia del universo, la grandeza del universo, como dice el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y él dijo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, el cielo, las estrellas, el firmamento, todo lo que tú formaste, digo yo, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y la gente estaba allí escuchándome, y yo decía, yo no estoy aquí para yo mostrarle la existencia de Dios, ni tampoco para defender a Dios, pero sí le puedo decir algo. El hecho de que ustedes estén vivos es por la misericordia de Dios. El hecho de que ustedes estén aquí es porque a Dios le interesa que ustedes entiendan que Él les ama y que Él es real. Aquí nadie puede negar la existencia de Dios, ni siquiera el ateo que está aquí, ni el sociólogo, ni el científico, nadie puede hacerlo. Y al final fue sorprendente cómo, sin mucha elocuencia, cómo el mismo sociólogo, el ateo y los demás, cuando salimos a la parte del pasillo, ellos fueron donde mí para conversar acerca de mi Dios. Entonces, es un privilegio, hermano, cuando nosotros entendemos que no tenemos ningún conocimiento humano, ¿verdad? Como para querer defender a Dios. Yo no tengo que defender. Ahora bien, yo defiendo mi fe. Yo defiendo en lo que creo. Yo defiendo mis convicciones acerca del Dios que me ha llamado, acerca del Dios que me ha escogido. Amén. Entonces, teología estudia lo que la Biblia dice acerca de Dios y de las áreas relacionadas con él. Bien, voy a especificarle algo. Yo hablo muy duro, así es que usted puede bajar su... Yo hablo duro, así es que ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar, preguntar, cuestionar, refutar? Repito lo que dije ahorita. No importa, pueden refutar, pueden contradecir. Si lo hacen con la Biblia y yo no estoy en lo cierto, yo me humillo y le doy la razón. O sea, yo no tengo toda la verdad, repito, no, ni pretendo tenerla tampoco. Yo no lo sé todo, yo soy a lo mejor un chivo, aquí decimos chivo harto de jobo. Yo no sé cómo dirán en la Argentina, pero aquí un chivo harto de jobo es alguien que come hierba solamente, que no sabe mucho. Así es que, como dijo ese gran filósofo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, así es que no hay problema. Pueden preguntar, pueden opinar, y esto no es un monólogo, esto es una clase en la que podemos tomar participación. Amén. Hay otros, pero ellos no han podido entrar porque tienen diferentes, tienen algunos tienen reuniones o no tienen un viaje. Ellos me escribieron, así que por eso no están. Yo tengo a alguien aquí también presencial que está conmigo aquí en mi oficina. Él es César. Él está aquí, así es que ustedes no lo ven, pero yo lo estoy viendo. Él me llegó tarde a la clase, pero yo lo estoy viendo. Bien, teología. ¿Cómo se divide la teología? Podemos hablar de teología bíblica, la teología histórica, la teología dogmática, la teología práctica y la teología sistemática. Yo voy a tratar de mandarle en el grupo este material para que lo vayan teniendo. Bien, para que les sea más fácil y más cómodo tenerlo en sus manos. Bien, para que así semanalmente puedan tenerlo con tiempo y puedan ir estudiando. Entonces decíamos, teología bíblica, ¿verdad? Es esa en la que nos basamos estrictamente en lo que dice la Biblia, literalmente. La teología histórica tiene que ver no solamente, ¿verdad?, con lo que leemos ahí. Por ejemplo, en la teología histórica
nosotros pudiéramos encontrar algunos libros, algunos escritos que no están en el canon, que no existen en el canon judío, pero que pueden estar. Por ejemplo, en nuestra Biblia no están los libros apócrifos, pero no significa que los libros apócrifos no tengan un valor o una importancia. Sí lo tienen. Ahora, no lo tienen para salvación. No son libros que pueden hablar acerca de lo que Dios dijo. Recuerden que los libros apócrifos son aquellos libros que se escribieron en ese momento entre Malaquías y Mateo, donde Dios, por la ira con el pueblo, por la rebeldía del pueblo, por la separación del pueblo, dijo que iba a callar y que no habría profeta en ese lapso de tiempo. Recuerden que Mateo y Malaquías, Mateo es el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, pero hubo unos escritos ahí que son los libros apócrifos que traen todo lo que tiene que ver con historia. Incluso estos libros nos permiten ver mucho de la historia que ha abrazado específicamente la Iglesia Católica. Entonces ahí podemos ver algunos rasgos, podemos ver incluso algunas prácticas que uno dice, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde sacaron la misa? ¿De dónde sacaron el rezar por los muertos? ¿De dónde sacaron estas cosas? Ahí están, en los libros apócrifos aparecen muchas de estas enseñanzas, lo que significa que ese tipo de teología no es mala, porque nos enseña historia, ciertas guerras que ocurrieron y que libraron, maneras en la que el pueblo se vio muy empeñado, en el que tuvo que levantarse un grupo de personas a defender el pueblo. Entonces, y cómo, aunque Dios no hablaba, Dios aún estaba con el pueblo. Porque a veces, hermano, nosotros si no sentimos a Dios, o si no nos remeniamos, o si alguien dice, o si no nos habla una voz en el oído, o si algo no pasa, no creemos que Dios está ahí. Hermano, Dios puede estar en silencio y puede estar con nosotros. Dios puede por un tiempo nosotros ni siquiera sentir la piel de gallina, y eso no significa que Dios no está ahí. Dios no abandona a sus hijos jamás. Dios no nos va a dejar solo. Yo soy de los que pienso, hubo un silencio, pero no dejó de estar la presencia de Dios con su pueblo. Dios no ha de abandonar nunca, jamás a aquellos a los cuales ama. Amén. Y Dios nos ama a nosotros con amor entrañable. Entonces está la teología dogmática, que es lo que nos enseña esos dogmas que hemos aprendido, cómo han sacado ciertos dogmas, ciertas prácticas. De ahí sacamos algunos textos mal utilizados que han traído unas doctrinas y unas enseñanzas que han separado al hombre de lo que realmente Dios ha dicho. La teología práctica, o sea, eso que va de lo teórico a los hechos, a hacer las cosas. Lo que Jesús decía, oísteis que fue dicho, aprendieron por lo que oyeron, pero yo os digo, eso que ustedes oyeron, si no va a la práctica, no sirve de nada. La teología práctica y la teología sistemática es esta que aprendemos, ¿verdad? De parte por parte. Por ejemplo, yo estaba enseñando en una clase que el Nuevo Testamento, hay una discusión porque como está organizado, no está sistemáticamente. Por ejemplo, hay libros como el libro de Santiago, que es más viejo que el libro de Mateo, como escritura. Es más, el libro de Job se dice que es más viejo como escritura que el libro de Génesis, como escritura. Ahora, no podía ponerse en la primera parte de las traducciones que tenemos de los libros. ¿Por qué? Porque entonces la gente no tiene lógica, hermano. Entonces, hay parte de la Biblia que no está de manera sistemática o de manera cronológica, sino de manera lógica. Un ejemplo, el Nuevo Testamento está puesto ahí en el canon de una manera lógica, no cronológica. Y en cuanto a el orden de los libros, en cuanto al tiempo, tampoco es tan sistemática. Ahora, sí, cada libro como Mateo está escrito de forma sistemática.
porque inicia con la genealogía de Cristo, continúa parte por parte, desglosando la vida de Cristo, su nacimiento, su bautismo, su ministerio, parte por parte. Entonces, eso es lo que podríamos llamar una teología sistemática. Eso hay libros enteros de teología sistemática. Bien, si hay pregunta o hay alguien que quiera añadir lo que estoy diciendo, pueden abrir micrófono y yo le doy la oportunidad. Amén. No quiero que esto sea un monólogo, hermano. Es que si un monólogo es que nada más yo hablo y ahí sí es verdad que me desgañoto yo esta garganta. Bien, entonces, en el sentido más estricto, esto era en el sentido más tranquilo, pero en el sentido más fuerte, más estricto, la teología entonces se refiere solo a una parte de la teología sistemática. Este es el estudio de Dios el Padre. La teología sistemática nos lleva a Dios el Padre, a Dios el Hijo, entonces nos va definiendo cada una de las partes. Amén. Pero ¿por qué estudiar? ¿Qué importancia tiene la teología? ¿Cuál es la importancia que tiene? Nos ayuda a conocer y a servir a Dios de una manera informada. De una manera informada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa conocer a Dios y servirle de una manera informada? Hermanos, hay mucha gente, decía ahorita, que por años está en una iglesia, que por años está cantando coros en una iglesia, que por años están llenándose de sermones, muy bonitos, canciones, muchas canciones, pero ellos no han tenido una experiencia, no conocen, no pueden hablar de manera clara, de manera precisa, de qué Dios es capaz. No puede sentarse a hablar con alguien de manera sistemática y con la Biblia y estudiar un momento con la gente. Yo conozco personas que cuando los testigos de Jehová o cuando los mormones o cuando los Mita en Aarón, cualquier secta falsa llega a su puerta, ellos prefieren echarlo porque no saben cómo compartir las escrituras. Cuando yo le doy importancia a la teología, cuando yo conozco a Dios, cuando yo le sirvo de una manera informada, yo puedo compartir de manera segura con otros el evangelio de Cristo Jesús. No solamente por lo que he experimentado, sino también por lo que Él me ha permitido aprender. Yo siempre digo algo, aprender no pesa. Yo le decía a la gente que hay gente que no sabe mucho, por ejemplo, que no sabe mucho leer ni escribir y otras cosas. Yo conozco un muchacho que yo decía que él no sabía leer ni escribir, pero él se aprendía los textos de memoria. Mi mamá no sabía leer ni escribir, pero mi mamá te recitaba el Salmo 91. Mi mamá te recitaba el Salmo 23. Mi mamá sabía mucho de la Biblia, muchas cosas, pero no solamente es saber un texto, es poder explicarlo. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que yo prediqué sobre el Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, alzaré mis ojos a los montes, y yo empecé a hablar el significado de los montes. Cuando usted lo ve, simplemente alzaré mis ojos a los montes, usted piensa, ok, es una gente que está mirando para el monte, a la montaña. Entonces, cuando tú conoces y sirves a una manera informada, cuando tú entiendes como ese salmista, que el monte, lo que significa en ese contexto, es el lugar donde está la presencia de Dios. Es el lugar que representaba donde estaba la gloria de Dios, donde Dios se manifestaba. En la antigüedad, la gente pensaba, de ahí que los griegos tenían un lugar para los dioses que era el Olimpo, ¿verdad? Un lugar alto, un lugar elevado. Entonces, en la antigüedad, los griegos y otras creencias pensaban que en los lugares más altos habitaban los dioses. De ahí que los monasterios, de ahí que muchos templos y muchos altares eran edificados en las alturas, eran edificados en los lugares altos. Incluso Habacuc dice en un momento
que el Señor hará sus pies como de sierva. ¿Han leído eso, verdad que sí? Y que Él en sus alturas lo hará andar. Esa parte de altura siempre ha significado el lugar donde está Dios o el lugar donde están los dioses. Y donde está Dios o están los dioses, ahí hay seguridad, ahí hay bendición, ahí hay fortaleza. Incluso cuando Dios mandó a Moisés para buscar las tablas de la ley, lo subió al monte. El mismo Elías subió al monte Carmelo. Entonces, todavía era una manera de ver en ese sentido. Y yo hablaba de alzar los ojos a los montes. Era, yo voy a poner mi mirada en Dios. Yo voy a hablar con Dios en mi angustia, en mi desesperación, en este problema que tengo, en esta persecución que tengo en este momento. Él dice, voy a mirar, voy a buscar a mis amigos, voy a buscar a mi familia, voy a buscar a mis compañeros, voy a buscar a mis maestros, voy a buscar a mi pastor, voy a buscar al sacerdote, pero ninguno de ellos me está mirando. Él dice, en ese momento, cuando todo el mundo me da la espalda, cuando nadie me está mirando, cuando nadie me pone atención, cuando yo me siento solo, el salmista dice, yo voy a mirar a Dios, yo voy a buscar a Dios, yo voy a enfocar mi mirada en Dios. Y yo recuerdo que cuando yo predicaba eso y decía que el salmista decía, porque mi Dios no se duerme. Y él, y esto me llamaba la atención, y él no pone mis pies en resbaladero. Él dice, él no se duerme, ni tampoco él pestaña el sueño. Aquí decimos, pestañea un sueño, cuando tú y te duermes y te despiertas rápido. Eso aquí es pestañear el sueño, ¿verdad? El salmista que está diciendo es, no se adormecerá. Ese no se adormecerá, él no va ni siquiera a pestañear, ni a perder un instante, un minuto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay un momento que usted cree que está despierto y que usted nada más cerró los ojos y se va para atrás. O sea, pero usted pierde la noción de ese momento. A mí me ha pasado manejando mi vehículo. Eso es peligroso, muy peligroso. Yo me he tomado a veces antialérgico y no he sabido que dan sueño. Y yo he venido así de Puerto Plata y otros lugares, me he echado agua porque a veces me estoy dormitando. Lo que dice el salmista ahí es, Dios ni siquiera cerrará los ojos para cuidarte bien. No se adormecerá. Y él dice, y él no pondrá mis pies en resbaladeros. ¿Saben qué significa eso? Aquí un resbaladero son lugares por donde tú puedes cruzar caminando, pero cuando llueve, cuando cae mucha agua, esos mismos lugares que son así, como así, son así. Y a veces son muy resbalosos. Y él dice, Dios no permitirá que tú cruces por esos lugares en peligro, sino que Él te va a llevar, Él te va a tomar. Y yo recuerdo que un hermano me dijo, cuando yo salí, yo estaba predicando eso en una iglesia, y el hermano me llamó y me dijo, wow, pastor, yo tengo más de 15 años repitiendo ese texto. Él es camionero, él manejaba un camión hacia Santo Domingo. Y yo me levanto de madrugada, pero yo siempre lo repetía, pero yo nunca entendí el significado del texto. Nunca. O sea, él no estaba informado acerca de quién es el que escribió o qué decía ese texto. Y entonces llegó un momento en que él me dijo, hoy yo aprendí lo que significa ese texto. Hoy yo aprendí. Cuando yo entendí el Salmo 23, yo dije, Dios me ama con un amor incomparable. Cuando dice que Él es mi pastor, cuando usted conoce al salmista, el que escribió eso, era un pastor. Ese salmo no lo escribió el rey David. Ese salmo no lo escribió David el guerrero, el de la espada, el del caballo, el que peleó contra el gigante. Ese salmo lo escribió un pastor de ovejas. Ese salmo lo escribió alguien que peleó no con gigante. Él mismo dijo, yo he peleado contra lobos, yo he defendido a mis ovejas, yo he arriesgado mi vida por mis ovejas. El que está escribiendo ese salmo
es alguien que sabe el significado de un pastor, de un buen pastor que se atreve a morir y a sacrificarse por sus ovejas. Él dice, él me hará descansar en pastos delicados. ¿Sabes qué significa eso? Aun cuando no haya nada que comer, aun cuando tú te encuentres en un momento desértico, donde no haya hierba, donde no haya agua, donde no haya nada, él dice, ese Dios tuyo te va a tomar y te va a llevar a lugares mucho mejores. Él no te va a dejar ahí hasta que te mueras. Él no te va a dejar ahí a ver qué tú haces. Él no te va a dejar para que tú busques lo que tú... Sálvese quien pueda. Eso no es lo que Dios va a hacer. Lo que me enseña la teología es, ese texto es que Dios te va a encaminar como pastor, que Dios te va a guiar, que Dios te va a llevar, que Dios te va a conducir. ¿A dónde? A pastos delicados, a pastos dulces, a pastos agradables. Y dice más, y dice, y te va a poner junto a aguas. Te va a llevar para que no tengas sed, o sea, para que no te desesperes. Wow, cuando yo veo eso así, yo digo, Dios me ama, yo soy importante para Dios, yo soy especial para Dios. Ahora, ¿qué me lleva a conocer eso? La teología. La teología. Ver el texto mucho más allá de como otros lo pueden ver. Ver el texto como Dios se lo dio al escritor. Amén. ¿Algo que decir, que preguntar? Siempre voy a decir eso, porque a veces están tímidos. No te tímido, que ustedes me pueden ayudar a mí, así que ayúdenme. Pueden comentar. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? O me están entendiendo o no están entendiendo nada. Así que ojalá sea la primera. Bien, entonces la importancia de la teología nos hace evitar las falsas enseñanzas. O sea, ¿qué significa eso, hermanos? Que si nosotros conocemos la teología, no seremos llevados por cualquier viento de doctrina. El mismo Señor nos dijo, cuídense de los falsos maestros. Aquí, yo no sé en la Argentina, pero aquí hay un grupo que está diciendo que Dios es mujer, que Dios es madre, que no es el padre. Y están usando textos bíblicos para engañar. Porque, óyame, el mejor imitador de Dios se llama Satanás o el diablo. El mejor imitador. Es que él imita los dones. Él imita todo. Entonces, esta gente se paran en lugares céntricos. Y a ellos no les importa que tú seas cristiano o no. Ellos te van a mostrar con textos bíblicos que Dios es madre. Y van a agarrarse, ¿sabe de qué? Del amor de la madre. Del cariño de la madre, del cuidado de la madre. Y te van a mostrar a ti por la Biblia, si tú tienes una enseñanza fundamentada en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, que Dios es madre. ¿Y por qué yo lo digo? Porque hay mucha gente que ha caído. Hay otro grupo que se ha judaizado, que ellos ahora están estudiando el hebreo. El hebreo. Y el hebreo no es malo estudiarlo, pero no para vivirlo, sino para conocer mejor las escrituras. Pero hay un grupo ahora que se han judaizado, son judaizantes ahora, y ellos ahora no hablan de Jesús, ellos hablan de Yeshua Yamashiach. Ellos ya no hablan de Dios, ellos hablan de Yahweh. Ellos hablan y yo estoy claro que el nombre Jehová no está en los libros. Pero yo sé que él es el Adonai, él es el Shaddai, él es el Elohim, él es Rafa, Dios Rafa, que significa mi sanador. O sea, yo estoy claro de que los nombres reales de Dios tienen un significado, pero de ahí a yo decir que, ok, porque el nombre es Yahweh, yo no soy hebreo, hermano. Entonces, yo quiero conocerlo ya como Dios, como el Señor, como el Elohim. Yo puedo conocerlo con cualquiera de esos nombres, pero de ahí a querer enseñar y maltratar el evangelio conocido, de ahí no. Entonces nos enseñan que nuestra Biblia no es verdadera, que está manipulada. Yo le digo, no hay problema. Lo que yo sí sé es que esta es una traducción. Yo no me engaño con eso.
tenemos muchas traducciones de las escrituras y yo estoy claro, yo no soy ajeno, hermano, a que la traducción que yo tengo sale del inglés y sale de otra, y que también hay palabras ahí que no están en el original, hay textos que no están en el original. Ok, yo estoy claro, pero ¿en qué me daña? ¿En qué me daña? Si toda la vida, hermano, Dios ha hablado en nuestras vidas a través de las escrituras que tenemos en la mano. Entonces, yo creo que es un plan del enemigo, es un plan maquiavélico de Satanás para confundirnos con la misma palabra. Entonces, la importancia de la teología nos hace capaz de enseñar la verdad del evangelio. Nos hace capaces de enseñar la verdad del evangelio. Y también nos permite hablar con conocimiento de causa a los que no creen. Con conocimiento de causa a los que no creen. Y aquí me voy. ¿Recuerdan esa conversación que tuvo Pablo ante Agripa cuando él tuvo que ir a defenderse? Él no estaba defendiendo a Dios. Él estaba defendiéndose para que no lo mataran antes de tiempo. Y cuando ya el otro hablador, bueno, el otro palabrero, porque así se le llamaba a quien hablaba mucho, yo sería un palabrero también, el palabrero o el que hablaba de manera elocuente, le buscaron al más elocuente de ese tiempo. Y cuando él terminó, que Pablo empezó a defenderse, se defendió con conocimiento de causa. Se habló acerca no de él, sino de Cristo. Paradójicamente, él se estaba defendiendo, pero para él defenderse, él utilizó la persona de Jesucristo y lo que Cristo había hecho con su vida. Y cuando él termina su defensa, le dice a Agripas, oye, por poco me persuades a creer en ese evangelio. ¿Pero por qué? Porque Pablo habló con conocimiento de causa a los que no habían creído. Y cuando ellos oyeron la palabra no tiene manera de ser refutada. La Biblia dice que cuando nos persigan y digan toda clase de, dice, gózate, alégrate, no hay problema. Ahora, la Biblia dice que contra las escrituras no hay ley, no hay manera, hermano, de que la gente pueda convencerte si tú estás firme en las escrituras. Amén. Bien. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a estudiar a la luz de esta clase? Vamos a hablar sobre la escritura, ¿verdad? La escritura. Vamos a ver a Dios el Padre. Vamos a ver a Jesucristo. Vamos a ver la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver la doctrina de la humanidad, la salvación, la iglesia y las últimas cosas. O vamos a entrar un poco a lo que es el Apocalipsis. Bien. Dorothy Sayers dijo, y este pensamiento de Dorothy me gusta bastante y cae bien a aquellos que no quieren estudiar la teología. Ella dice, es peor que inútil para los cristianos hablar acerca de la importancia de la moralidad cristiana, a menos que estén dispuestos a cambiar su posición en cuanto a los fundamentos de la teología. Si no cambio mi manera de ver la teología, no importa cuánto hable de moral, no importa cuánto hable de ética, simplemente eso se convertirá en algo inútil. ¿Ven? Bien. ¿Algo que decir? ¿Algo que compartir? Que este es el momento en lo que yo busco la otra clase. ¿Ven? ¿Se aceptan opiniones? Ok, pues pregunto yo entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? ¿Quién puede hablarme de lo que hemos visto hasta este momento? Vamos a ver. Yo. Amén. Hemos podido aprender que la teología es el estudio acerca de Dios.
y que tenemos diferentes teologías como la teología bíblica, la histórica, la práctica y la sistemática. La histórica, que está basada en historias, la práctica, que es la que tenemos que poner en práctica, y la sistemática, que la vamos aprendiendo por pautas. También pude aprender que la teología nos ayuda a conocer más a Dios de una manera más informada. También la teología nos hace capaz de enseñar la verdad del evangelio. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Bien. Yo no sé si el idioma mío está bueno. Yo creo como que el idioma tuyo está mal. ¿Qué me dicen los hermanos? Ay, mis hermanos argentinos. Voy muy rápido. Vamos bien. Háblenme algo. Apretar el micrófono y hablar. No, bien, entendemos bien, estamos escuchando, nos gusta mucho. Amén, amén, gracias. Valeria, ¿qué me dices? ¿Qué dices? Amén. Entonces, vamos, amén. Vamos a entrar ahora. Esta parte a mí me encanta. Miren, yo tengo un problema y es que yo me emociono enseñando. También predicando. Yo me emociono mucho. Y ustedes van a ver que yo me voy a subir. Así soy yo. Yo me emociono, pero es que me gusta la enseñanza. Entonces, vamos a hablar sobre las escrituras. Las escrituras, o como también se le puede llamar, la revelación. La revelación. Entonces, vamos a ver esta parte, ¿verdad? Bien. Una de las cosas que tenemos que entender es que la revelación o la escritura es necesaria. Ustedes conocen esa parte de la primera carta a Timoteo 5 de 15, ¿verdad? Y el 16, Isaías 55, 8 al 9, puede ver eso. De la posibilidad de la revelación nos permite ver al Dios invisible en su propia naturaleza. La Biblia, lo que hace es, ella como revelación nos permite ver al Dios invisible en su propia naturaleza. Dios que se hizo visible en nuestra naturaleza. Esto que podemos ver, ¿verdad? Más allá de nuestro alcance, Dios eligió venir a nuestro alcance. Lo dijo Leo el Grande en el año 390 al 461 después de Cristo. Él dijo, invisible en su propia naturaleza, hablando de Dios, se hizo visible en la nuestra. Eso es en Cristo, ¿verdad? Dice, más allá de nuestro alcance, o sea, más allá de lo que yo pude haber hecho o de lo que cualquier hombre en esta tierra pudo haber hecho, eligió, ¿quién? Dios. ¿En quién? En Cristo. Eligió venir, humanarse, ¿verdad? Para estar a nuestro alcance. ¿Amén? La revelación, la realidad de la revelación. Hay una revelación general y hay una revelación especial. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de la manera en la que Dios se da a conocer a los seres humanos. Eso es revelación. Es la manera en la que Dios permite que los seres humanos le puedan ver o le puedan conocer en diferentes tiempos dentro de lo que es la humanidad. Vamos a empezar con la revelación general. ¿Qué es la revelación general? ¿Cómo Dios se muestra al hombre en la revelación general? Es la definición de revelación general, es la manera que Dios se comunica, la comunicación de Dios de sí mismo a todas las personas en todo lugar y en todo momento. O sea, es la manera en la que Dios se comunica o se da a conocer a todos los hombres en todo momento, ese de todo momento, en toda la historia. No hay ningún tiempo de la historia en el cual Dios se haya comunicado. Decía ahorita, recuerdan,
del tiempo intertestamentario, ese tiempo entre Malaquías y Mateo, ese tiempo en el que Dios guardó silencio, era en base a profeta, pero ahí estaban los escritos, ahí estaba la Torá y ahí estaban los libros. O sea, Dios no estaba hablando audiblemente, Dios no se estaba revelando a través de un profeta como la gente deseaba o estaba acostumbrada. Dios ya no estaba levantando jueces, Dios ya no tenía un patriarca. Ya el pueblo lo único que tenía en la mano era la Torá, los profetas y los escritos. Tenían una palabra. Dios no los había abandonado. Dios seguía comunicándose con ellos. Alguien me dijo una vez, pastor, en la universidad, un ateo, y si de verdad hay una salvación y un cielo, si de verdad hay un lugar de tormento, ¿qué va a pasar con los indígenas? ¿Qué va a pasar con esas tribus donde nadie lo ha evangelizado? ¿Qué va a pasar con esas tribus que son caníbales? ¿Qué va a pasar con esa gente que nunca han oído hablar de Jesucristo como Señor y Salvador? Si en Cristo es que está la salvación, explíqueme, me dijo un ateo, explíqueme, ¿qué va a pasar y qué pasa con toda esa gente que no llegó a oír el evangelio o que no llegó a oír acerca de Dios? Yo le dije, ya Dios de alguna manera se dio a conocer. Le dije, te voy a hablar de los indígenas más brutos de la bolita del mundo. Aquí decimos así, la bolita del mundo. Así es que ustedes saben. Ustedes sabían que los indígenas más brutos de la bolita del mundo nacieron en una isla llamada Quisqueya la Bella, llamada ahora bueno, de un lado República Dominicana y del otro lado Haití. Nosotros tuvimos a los taínos, y los taínos lo único que sabían era beber mucho y juquearse. Los taínos tenían la pipa de la paz, una juca que se inventaron ellos cuando la juca no existía, y lo único que sabían era bailar, beber y fumar y cosechar yuca, hacer maíz. Era lo único. Usted no va a encontrar nada grande que hicieron los taínos en la historia. Nada grande. Mucho humo que se dieron. Mucho emborrachar que se dieron. Es lo único. Y eran caneros. Bailaban, ya usted sabe. Entonces, pero aún ellos tenían, porque todo ser humano tiene dentro de ellos ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de adorar y de servir a alguien que está por encima de ellos. Y ellos en su ignorancia se dieron cuenta de que había algo sobrenatural que permitía que cayera agua del cielo. Y ellos sabían, esos brutos taínos sabían que esa lluvia ayudaba a que las plantas crecieran, que le daba agua a los ríos. Y entonces ellos dijeron, hay un Dios de la lluvia. Sí, ellos sabían que el sol, yo no sé cómo, porque eran brutísimos, pero ellos sabían que el sol también le daba cierto alimento que ayudaba a los árboles y a la naturaleza, y ellos lo llamaron el Dios Sol. Ellos sabían que había algo que le daba alimento a través de la naturaleza para ellos comer. Ellos le llamaban el Dios de la cosecha. Entonces, ellos en su necesidad de adorar y de saber que había un ser supremo, algo más grande que ellos, algo que controlaba todas las cosas, ellos lo llamaron de diferentes maneras, pero al final ellos sabían que existía alguien por encima de su naturaleza, que nosotros por el conocimiento que tenemos le llamamos Dios. Ellos bajo ignorancia, y otros indígenas más, yo no sé cómo se llamaban los indios de Argentina, pero sé que cuando mira que por los reflejos habían, no sé si eran inteligentes o si eran borrachones como los nuestros, pero
Los de aquí eran muy borrachones y nos dejaron esa herencia. Nos dejaron la herencia del vino de maíz. Mi suegra, que tiene rasgos indígenas también. Así es que, bueno, Valeria, posiblemente el miércoles conozcas a mi suegra. Mi suegra tiene como rasgos indígenas, así como medio de taíno. El pelo de ella también es así. Ella hace, bueno, hoy está haciendo como una torta de maíz, como lo hacían los indígenas aquí en mi casa, en un sartén. Entonces, pero ellos, en vez de tener un solo Dios, ellos tenían al mismo Dios de muchas maneras. No sé si me entienden, pero la necesidad que tenían, Dios se le mostró. ¿Cómo se le mostró a Dios? Con la lluvia. Se le mostró con qué, con el cielo estrellado. Se le mostró en la naturaleza con los alimentos. Se le mostró en el mar. Se le mostró por ejemplo, en el caso mío, cuando yo conocí la playa, ay, Dios mío, yo me estaba volviendo, porque yo conocí la playa grande ya, yo era grande, yo era ya grande. Y cuando yo vi toda esta agua que estaba controlada y que no podía salirse, que mi vista se perdía. Y yo decía, wow, Dios sí es poderoso. Qué grande es Dios. Y yo recuerdo que yo me monté en un barco y yo fui a Puerto Rico en el ferry y wow, yo conocí en ese barco fue que yo pude tener una experiencia de noche a las 2 de la mañana en cubierta bajo las estrellas, sin tierra, solo agua y cielo y estrellas hermosas. Yo decía, oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tu mano, digo yo, ¿qué es el hombre? O sea, óyeme, qué insignificantes somos. Y cuando yo me creo insignificante, ¿qué entiendo? Que hay alguien sobrenatural y que es grande. Entonces, la revelación general es la manera en la que Dios se muestra a todos los seres humanos. Amén. Dios, en la revelación general, lo que Dios hace es que actúa. En la revelación general, Dios actúa. ¿Qué decíamos que hizo con los indígenas? Le mandó agua a través de la lluvia, ¿verdad? Le dio el sol, le dio la naturaleza, le dio animales para que comieran, para que se alimentaran, le dio peces, ellos podían pescar, eran recolectores de, por ejemplo, los taínos eran recolectores de frutas. Ellos veían que esas frutas podían comerse. Ellos sabían que no sembraban ciertas frutas, sino que la misma naturaleza le daba la fruta para comer. Y esto le hacía entender que había un ser que había creado todas las cosas para bendición de los seres humanos. En la revelación general a favor de los seres humanos y para comunicarse con los seres humanos, Dios, ¿qué hace? Actúa, ¿verdad? Pasajes bíblicos. Salmos 19, 1 al 4, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguien puede buscar Salmos 19, 1 al 4? ¿Alguien busca Romanos 1, 18 al 20? Y alguien más busca Romanos 2, 14 y 15, por favor. Tengo Salmos 19, 4. Amén. ¿Alguien más? Romanos 18 al 20 y otro, y 21 al 23. Otro, Hechos 17, 24 a 28 y otro, Romanos 2, 14 al 15. Amén. Vamos a leer Salmos 19, 1 al 4, por favor. Lo busqué en inglés, perdón. Ay, tengo la Biblia en inglés acá. Espere. O si otra gente, si otra persona lo tiene. Mi Biblia es en inglés.
Okay, Salmo 19, 1 a 4. Ven. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien lo tiene? Bien, dice. Dice entonces. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega, en otra Biblia dice, anuncia, ¿verdad? La destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, dice. Noche tras noche lo dan a conocer. Y dice, esta es una versión, la nueva versión internacional. Y dice, hablan, el 3, hablan sin sonidos ni palabras. Su voz se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Vamos a ver. Dice, entonces, la manera en la revelación general es que Dios primero se muestra a través de la naturaleza. ¿Qué es lo que dice el salmista aquí? El salmista dice, los cielos, en otra versión dice, los cielos cuentan o proclaman. Cuando habla de contar, de proclamar, es gritar. Es que hablan, dice, cuentan, proclaman, gritan la gloria de Dios. Pregunto, ¿el cielo puede hablar? ¿Tiene el cielo boca para hablar o para gritar? Pero el salmista está diciendo, Dios está comunicando a la humanidad, se le está revelando. Y la grandeza del cielo, yo escuchaba a un científico que había sido ateo, pero que ya era cristiano. Él decía que es sorprendente cómo una estrella tiene un tamaño desorbitante. Y él decía que Dios es tan perfecto que ellos han estudiado que una estrella está de otra estrella a la distancia correcta para que una no atraiga a la otra y ellas choquen y se efectúe una explosión, ya usted sabe, de una que puede traer catástrofe. Él decía también de la estrella nuestra, que es el sol, la más cercana a la tierra, y él decía que la grandeza de Dios nos habla de que el sol está a la distancia exacta de cada uno de los planetas. En el caso de la tierra, está a la distancia exacta para que haya vida, para que haya agua, para que en su momento haya frío, para que en su momento haya calor. O sea, y que lejos de su órbita también, a la distancia exacta, lejos de su órbita, para que no nos atraiga y nos quememos. Pero también dice que nuestra luna está a la distancia exacta para no chocar con la Tierra. Y además, la distancia a la que ésta está permite el oleaje del mar. O sea, óyeme, es algo maravilloso. Cómo Dios tiene cada cosa en su lugar. Cómo la Tierra gira alrededor de su propio eje. Y que ese movimiento ni lo sentimos ni siquiera. Y cómo también giran los planetas alrededor del sol. O sea, él decía, todo este engranaje nos dice que existe, nos habla, nos grita, nos anuncia que hay un ser supremo que ha creado todas estas cosas y que lo ha hecho en un orden y lo ha hecho bien. Entonces, él dice, los cielos, cuando habla de los cielos, está hablando de cada una de las cosas que están puestas en el lugar indicado, a la distancia indicada. Dice, cuentan la gloria, y el firmamento anuncia o despliega, deja ver, ¿verdad?, la destreza de sus manos. No fue que ponte tú aquí, ponte tú allí, ponte, no. Dios ubicó cada cosa en su lugar. Nos puso a nosotros
en la Vía Láctea específicamente. Nos puso en una constelación de estrellas. Nos puso lejos del cinturón de Orión para que esas piedras, esas rocas no chocaran contra la tierra. ¡Wow! ¿Qué me dice eso a mí? Dios es todo sabio, omnisapiente, es todopoderoso. Él dice, día tras día no cesan de hablar. ¿Pueden hablar los cielos? ¿Pueden hablar las estrellas? No, pero el salmista dice, está llevándole a cosas inanimadas, le está llevando la facultad de cosas animadas, o en este caso de seres humanos, a cosas inanimadas como estrellas, luna, sol, el firmamento. Él está poniendo cosas, pero es la manera en la que él está diciendo, Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, Dios se ha dado a conocer a la humanidad a través del firmamento. Amén. Dice, noche tras noche, el cielo da a conocer la grandeza de Dios. El firmamento, las estrellas, la luna, todo da a conocer a la grandeza de Dios. Dice, hablan sin sonidos y sin palabras. Su voz jamás se oye, pero habla. Aleluya. No oímos su voz, pero es como los sordomudos. Ellos no tienen que oír la voz de alguien para saber que están diciéndole algo. Amén. No tenemos que oírlo de manera audible, pero todo lo que existe en la naturaleza nos grita, nos vocea, nos habla y nos comunica que Dios es real. Entonces, Dios se manifiesta en la revelación general a través de la naturaleza. Amén. A través de la naturaleza. Vamos ahora a Romanos 1, 18 al 20 y 21 al 23. Yo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Bien, 21, 23. 18. Ajá, sí, bien. Entonces, él dice, lo que usted leyó, ¿verdad que sí? Dice que Dios muestra su ira, deja ver su ira, ¿verdad? Contra todos los que son pecadores y perversos y detienen la verdad en su perversión. Él dice, ellos conocen la verdad de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues dice, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Y habla ahí. ¿De qué manera? Habla aquí y dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ¿verdad? Ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas sobre Dios. ¿De qué manera Dios se está revelando a través de la historia? A través, dice, desde la creación. No oyen que a veces cuando querían algo de Dios, empiezan a decir, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, eso es el Dios el Dios histórico. Por eso fue que Dios le dijo, repítele, háblale a tus hijos la historia. Incluso el arca del pacto, lo que contenía dentro eran evidencias históricas de lo que Dios había hecho con el pueblo. Háblale al pueblo de cómo lo saqué de Egipto. Háblale al pueblo cómo cruzaron el mar Rojo. Háblale al pueblo de cómo cruzaron el río Jordán. Háblale al pueblo de cómo derribé los muros de Jericó. Háblale al pueblo de cómo incluso mandé un diluvio para acabar con el mundo completo y solamente
¿cómo se llama este hombre? Se me olvida. Del diluvio. Noé y su familia se salvaron. Habla al pueblo sobre la manera en la que destruía a Babel. Háblale sobre cómo destruir a Sodoma y Gomorra. O sea, muchas de las maneras en las que el pueblo pudo conocer a Dios fue a través de la historia. ¿De qué historia? De las cosas que Dios hizo a favor de su pueblo. Háblale del maná que descendió del cielo. Háblale del agua que salió de la roca. Háblale del momento en que descendió fuego del cielo y quemó el holocausto por la oración de Elías. Háblale de la manera en la que el pueblo veía a Dios con rayos, truenos en el monte. O sea, la historia, el Dios histórico. Pero ¿qué tipo de historia? Los milagros, las proezas, la manera en la que Dios mostró su poder. Entonces, eso dice Pablo a los romanos. Ellos lo oyeron. Ellos lo vieron. Además, ustedes han oído la historia. Ustedes han oído de ese Dios, pero no han querido creer en lo que Él les ha enseñado a través de la historia. Amén. Entonces, la manera general, número uno, puede ser por la naturaleza, puede ser por la historia y puede ser también por la ciencia. Vamos a Romanos 2, 14 al 15. Yo. Amén. Porque los gentiles que no tienen la ley, haciendo naturalmente lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, ellos mismos se son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose y también excusándose sus consejos unos con otros. Amén. Gracias. ¿Por medio de qué? La conciencia. Miren, hay cosas que nosotros hacemos, que hacíamos aún sin ser cristianos, que algo nos decía, eso está mal. ¿Verdad que sí? Eso está mal. No hable esa mentira, no engañe, no le haga eso a fulano, ¿verdad? Entonces él está diciendo que estos, aunque no creyeran en el evangelio, aunque no creyeran en la palabra, pero ellos tenían conocimiento de que de la ley. Ellos habían oído la ley, habían oído los mismos testimonios de la historia y que por la conciencia misma, aunque no creyeran a los milagros, aunque no creyeran a Jesucristo, aunque no creyeran a los apóstoles, su conciencia, al tener conocimiento de la ley, de las reglas a cumplir, su conciencia, ¿verdad? Les reprendía, les hacía entender que eso está mal. Nosotros a veces estamos en algunos momentos en que ni la palabra nos llega, en que olvidamos los milagros de Dios, en que olvidamos la manera en la que la grandeza de Dios se ha manifestado. Ni siquiera queremos leer la Biblia, pero estemos donde estemos, cuando vamos a hacer algo malo, la conciencia nos habla. Vamos a llamarlo ahora Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu, pero para mucha gente la conciencia. Yo conozco a una joven que ella tiene conocimientos de Dios y ella está descarriada hace muchos años y anda una vida depravada. Pero ella un día vino donde mí y me dijo, yo no entiendo, pastor, cómo es que hay momentos en que yo estoy en la discoteca y estoy bebiendo y estoy mal y siempre hay una voz dentro de mí que me dice, este no es tu lugar. Yo no te hice nacer para esto. Tú no perteneces aquí. Tú no eres de este mundo. Borracha, embriagada. Y ella, cuando oye, ella tiene que irse a su casa avergonzada. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo una gente que anda en una vida depravada, algo le dice que eso está mal? Es que la conciencia, cuando tú conoces la verdad, la conciencia te va a compungir, te va a hablar, te va a señalar, te va a hacer entender que lo que Dios ya te ha hablado en el pasado, lo que Dios ya te ha revelado en el pasado. Entonces, Dios se revela de diferentes maneras. Hay gente que dice, yo siento que no debo, yo sentí que no debía hacer tal cosa, que no debía ir a tal lugar, porque eso no me iba a favorecer. Eso es la conciencia. Entonces, es una manera en la que Dios se revela a los seres humanos también. ¿Ven? ¿Algún comentario sobre lo que hemos hablado de la manera en la que Dios se revela a los seres humanos?
a través de la naturaleza, a través, decíamos, ¿verdad? A través de la historia y a través de la conciencia. Valeria. Sí, usted mencionó que el Espíritu Santo, pero en el caso de que si la persona no es cristiana, no sería el Espíritu Santo, así que la conciencia. A pesar, y esa es una muy buena intervención, Valeria, que vamos a ser claros, aún siendo yo pecador, dice la Escritura, que el único que me puede convencer a mí de pecado y de maldad es el Espíritu Santo. Entonces, él tiene algo que ver con todo esto, porque el único que puede redarguir el corazón y el único que puede, dice la Biblia, que el que pone fe en mí es él. Él es el que pone en mí tanto el querer como el hacer su voluntad. Entonces, diríamos en ese caso que el que me ayuda a mí, el que me permite a mí reconocer mi pecado, más que la conciencia, es el Espíritu de Dios. Ahora, el mundo terrenal, en lo secular, podríamos llamarle conciencia. Pero qué bueno sería decir, Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinito amor, Dios en su gran bondad, permite que lo santo le hable al pecador, al maligno que soy yo, y me diga, porque, o sea, óyeme, te voy a ser sincero, yo desde la edad de 5 años, yo bebía alcohol, desde los 5 años. Mi madre me regalaba desde los 5 años una cerveza de cumpleaños, una presidenta, que llamamos presidente, y ella decía, ya usted es un hombre, porque mi mamá era una borrachona. Entonces, ¿qué yo aprendí? A beber, pero yo en un colegio cristiano estudié, y en ese colegio cristiano me enseñaron el temor a Dios, me enseñaron que Dios me ama, me enseñaron varias cosas, y entonces, es porque una de las cosas que el Espíritu hace es hablarte conforme a lo que tú ya conoces, ¿entiendes? O sea, yo creo que es eso. Una conciencia cauterizada no va a oír a Dios. Ahí yo estoy de acuerdo con esa parte. Una conciencia que no, un ejemplo, que no tenga ningún conocimiento de Dios en el sentido de la palabra, no puede ser confrontada. Lo que te confronta es el conocimiento. Decíamos ahorita eso mismo, el conocimiento te confronta. Entonces, ¿qué me confrontó a mí? El conocimiento de Dios. El saber que el pecador, si muere, se pierde. Entonces, hubo un momento en que yo decidí ir a la iglesia, pero para que el mensaje tocara mi corazón, el Espíritu Santo tuvo que convencerme de que soy pecador. El que me convence que soy pecador, que soy malo y que necesito un Salvador, es el Espíritu Santo. Yo soy incapaz de reconocer eso por mí mismo. El ser humano es incapaz de reconocer que es malo, a menos que Dios en su misericordia, a través del Espíritu Santo, se lo haga entender. No sé si estoy claro en eso. Sí. ¿Sí? Me dice que Dios se revela a través de la naturaleza y de cuáles son las dos partes. La naturaleza, la historia, Ajá, y la conciencia. La conciencia es, ¿verdad? El saber lo bueno. Y cuando estoy haciendo lo malo, ese saber lo bueno me va a hacer sentir culpable. Usted va a ver que un niño, ¿verdad? Valeria sabe de eso, tiene un niño chiquito, y la mamá de Valeria sabe mucho de eso con Valeria, porque se le ve que era bien carpetosa. Entonces, cuando el niño va a hacer algo malo, miren esto, que ya se le ha corregido varias veces, y le dice, pau, pau, aquí dicen pau, 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 pau. No, eso no, pau, pau. Mi hija Amalia, cuando iba a hacer lo que ya le habíamos enseñado que era malo, que no debía hacer, ella nos miraba y decía, pau, 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 pau. Ella misma. Entonces, ¿qué significa eso? Había algo en ella que le estaba llevando a lo que ya sabía era malo y la estaba corrigiendo con el pao pao, no con el que yo le daba, sino con el que ella ya sabía que podía llegarle en el momento. Entonces, esa es la parte de la conciencia, es el conocer que algo es malo. Por ejemplo, la conciencia es que tú vas a un colmado,
o a una tienda o a comprar gasolina o a comprar algo y tú le entregas un billete, un dinero a la cajera o al cajero, y cuando te está devolviendo, tú sabes que te está devolviendo de más. Tú sabes que hay algo de dinero de más ahí. Entonces, hay algo que te está diciendo que ahí te echó de más, no lo cojas, dile. Pero tú piensas, a mí me han robado mucho aquí ya. A mí me han engañado mucho ya, así que yo lo voy a coger. Y ahora dice, no, yo conozco la historia, no sé si la han oído, de un pastor que fue a un pueblo a trabajar en una iglesia que había tenido muchos problemas. Y este hombre se montó en un autobús y él pagó y el chofer le devolvió creo que fue $1 de más. Y el chofer, el hombre cristiano, el pastor, se queda mirando y algo le dice, quédatelo, tú lo necesitas. Y la otra vez dice, no te lo quedas. En la conciencia es como el diablito y el angelito. ¿Ustedes han visto eso? ¿Verdad que sí? El diablito dice, quédatelo. Con eso puedes comprar algo. Y te dice, puedes darle comida a tus hijos. Tú puedes comprar, tú necesitas una correa, unos zapatos, necesitas algo. Y el angelito, que es la conciencia, te dice, no, eso no fue lo que aprendiste. Eso no es lo que Dios quiere. Y entonces tú aprendes a oír. El hombre dijo, si me quedo con este dinero, estoy robando, no es mío. Cuando se iba, le dijo al chofer, usted me devolvió de más y yo no me sentiría bien quedándome con lo que no es mío. El chofer lo miró y le dijo, usted parece que se equivocó. Yo no me equivoqué, yo se lo entregué intencionalmente. Fue intencional que le devolví dinero de más. Usted es el nuevo pastor del lugar, ¿verdad? Sí. Ok, yo soy un descarriado y por todo lo que he visto y oído, no he querido buscar de Dios. Y yo necesitaba saber si de verdad el que llegó ahí era cristiano, porque yo necesito congregarme, pero yo quiero congregarme con alguien que le tema a Dios. Y usted devolverme ese $1, me dice a mí que usted le teme a Dios. Espéreme esta noche en su culto y cada día. ¿Verdad? Entonces, llama la atención que muchas veces cuando la conciencia nos dice, está mal, no te pertenece, no es tuyo, no lo hagas. Ahora, ¿qué haremos nosotros? Lo que hacían los romanos, lo que hacían los griegos, que aún sabiendo lo bueno hacían lo malo, que aún conociendo la verdad hacían el mal. No podemos hacer eso. Bien, vamos a terminar aquí porque hay mucha gente que ha faltado y más o menos nos quedan unos 10 minutos solamente. Así es que lo dejamos ahí. Entonces, Dios se revela a través, o sea, la revelación general es que Dios se revela a través de la naturaleza, a través, hablando del cielo, las estrellas, la luna, el sol, el firmamento, ¿verdad? Esos, los que vemos que cambian, todo lo que vemos, ¿verdad? En el cielo, todo. Y a través de la historia, ¿qué puedo ver? Los milagros de Dios. La manera de un Dios que saca a un pueblo cautivo. La manera en la que Dios le muestra a un hombre llamado José, le muestra por encima de todo la revelación de un sueño y le dice a un pagano, le dice a un hombre que se cree un Dios, que era el faraón, le dice, mi Dios me ha demostrado que habrá un tiempo de hambre y un tiempo de abundancia. Eso es el Dios histórico. Es el Dios que preservó a su pueblo. Déjeme decirle algo, cuando el diablo quería destruirle. ¿Ustedes han oído hablar de la línea mesiánica? La línea mesiánica es todas esas personas que tienen que ver con la genealogía de Cristo. Todos los que nacieron para preservar la línea del nacimiento de Jesucristo. Y Satanás buscó todas las maneras para cortar esa línea, para eliminar esa línea. Cuando se presenta esta hambruna, el plan del diablo era acabar
desarraigar y desaparecer al pueblo de Dios. Desaparecer, porque solamente, o sea, no iban a tener comida, pero Dios permitió que un José fuera vendido por sus hermanos, que un José llegara a la casa de Potifar, que ese José fuera preso en una cárcel y que ese José llegara a la casa de Faraón para entonces alimentar a todo su pueblo. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! A un Moisés que tiene que matar a un egipcio para Dios poder sacarlo de ese lugar y cumplir con la promesa de que enviaría a un libertador para sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. Entonces, vemos a un Dios que abre el mar, a un Dios que abre el río, a un Dios que saca agua de la peña, a un Dios que manda pan del cielo, a un Dios que manda a los codornices a alimentar, a estrellársele al pueblo encima, a un Dios que alimentó a su siervo, a Elías, a través de que los cuervos le llevaban pan y no se lo comían, le llevaban carne. Oye, qué milagro. Un cuervo. Mi mamá decía que los cuervos era el pajarito más mal agradecido. Yo no sé qué es más mal agradecido, si el gato o el cuervo. Yo creo que vamos a tener que hacer a chequear a ver quién agradece menos, el cuervo o el gato, porque mire, el gato es una cosa seria, así que el gato es un ladronazo como quiera. Entonces, pero el cuervo es un problema. Entonces, ahora, el Dios histórico, el que me permite conocerle a través de lo que han hecho, y Dios se hace conocer a través también de la conciencia, y esa conciencia viene a través de lo que Dios ya ha sembrado en nuestro corazón. ¿Ven? Bien. Hasta aquí esta enseñanza. Yo espero que hayamos aprendido algo, ¿verdad? Y que pueda que se repita. En esta semana yo estaré mandándole vía este grupo número 1 este video para que si a alguien se le quedó algo pueda verlo y pueda otra vez aquí decimos rumiarlo. ¿Sabe lo que es rumiar, verdad? Rumiar es cuando la vaca o el chivo o la oveja comen y no y nada más lo dejan ahí como en el esófago ahí, y cuando llegan en la noche ahí al corral, entonces van sacando y wow, esta lleva de la esquina sí estaba buena, esto sí está bueno. Entonces es bueno que hagamos eso, hermano. Así que esa es la parte, y también les voy a mandar parte de este material del que ya di y del que voy a dar, del que di y del que di para que lo repasen, y del que voy a dar para que podamos conversar y ustedes sean parte de la clase hablando en base a lo que leyeron y en base a lo que investigaron. ¿Está bien? ¿Bien por ustedes? Sí. Sí, te oigo. Oye, va a dar ese número de teléfono ahí que te voy a dar. Ese es otro estudiante que va a entrar el lunes. Mándamelo por WhatsApp, yo lo incluyo. Amén. Solamente doy. Cosa, tú por ahí. Está bien. Por ahí mismo tienes el video de la clase de hoy. Está bien. Solamente doy hasta la próxima semana para que entren otros estudiantes. Ya no más. No importa, a mí no me importa la cantidad. A mí me importan las personas que quieran estar en el grupo. Hay algunos que no están, pero que van a ver el video. Son pastores, amigos míos, y yo sé que son responsables. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija, nos guíe y que sea Él quien nos ayude, ¿verdad? A que estas palabras puedan hacer eco en nuestro corazón. Así es que si ustedes entienden que debo cambiar la metodología de enseñanza, me lo pueden proponer y lo podemos hacer. Yo no tengo problema con eso, hermano. Amén. Así que yo estoy para ustedes y estoy por ustedes, y la mejor manera que ustedes aprendan, a esa yo me voy a adaptar. ¿Estamos bien? O sea, a la manera que ustedes aprendan, si tengo que brincar para que aprendan, yo voy a brincar. Bien. Si tengo lo que sea, el asunto es que aprendan. Amén. Así que ya lo saben. Vamos a orar. Así que mi hermana Gabriela, ¿puede dirigirnos por favor en oración?
Mami vos, es Graciela. Graciela. El español, el idioma, che, el idioma. Graciela, le toca a usted entonces orar. Ella está, yo dije, ¿será que no me está oyendo? No, no era mi nombre. Te dijo, ¿quién será esa, che? Amén, oramos. Amén. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Tú que eres nuestro único Dios, Señor y Salvador. Señor, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus siervos, Señor, que ha traído tu palabra. Señor Padre Santo, utilízalo de tal manera que pueda traer tu palabra cada lunes. Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú lo bendigas, que le des entendimiento y sabiduría para podernos enseñar en este tiempo tan difícil donde estamos viviendo. Señor, que te necesitamos grandemente. Señor, por eso te ruego que tú bendigas a este siervo y a cada hermano y hermana que esté juntamente en esta hora, Señor, y bendice a cada familia. Señor, y te doy muchas gracias por conocerlos. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia y tu compasión que tienes con nosotros. Señor, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un honor para mí estar con ustedes. Pasen buenas noches y aún a la distancia en Argentina, Dios bendiga. Dios le bendiga. Amén.